nosotros hablamos de endotelio normal y funcional, tenemos que hablar de cómo está compuesta una arteria. ¿Ok? Una arteria va a ser este conducto por el que va a pasar la sangre, eso ya lo sabemos todo, y va a llevar la sangre, la va a distribuir por el cuerpo, desde el corazón a los órganos, a las extremidades y a todo aquel tejido que lo requiere. Una arteria está compuesta por tres capas: una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. ¿Ok? Eh, Debajo de la túnica íntima va a estar tejido conectivo, ¿ya? Debajo del tejido conectivo va a estar la membrana elástica interna. Debajo de la membrana elástica interna va a estar la túnica media. Debajo de la túnica media, la membrana elástica externa. Y debajo, la túnica adventicia. Bueno, digo debajo, pero en realidad es hacia afuera, ¿no? Porque en la túnica íntima es hacia adentro, ¿no? Es la que está en contacto con la sangre. Ahora, si ustedes logran ver esta imagen de la derecha, van a ver que en esta capa, en la túnica íntima, vamos a tener tres partes importantes, ¿no? La lámina elástica interna, la capa subendotelial y el endotelio. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Qué es el endotelio? El endotelio van a ser todas estas células que van a estar en contacto con la sangre. Y ustedes saben que la sangre es un compuesto bastante, ¿cómo decirlo?, bastante reactivo. La sangre necesita mantenerse en equilibrio siempre. Entonces el endotelio, estas células que van a estar en contacto con la sangre, van a tener que siempre estar liberando mediadores, estar en equilibrio para evitar que en la sangre hayan estados o de hipercoagulabilidad, es decir, todo el rato se estén formando trombos, o al contrario no se esté formando nada, ¿no? Entonces, ahora, conociendo cómo es esta parte, ¿no? La del endotelio, también que tenemos que conocer que hay distintos tipos de arterias. Existen las arterias elásticas, las de conducción, que tienen la función de Wien-Kessel, que básicamente es este tipo de arterias, como son la aorta, las femorales, este tipo de arterias reciben un flujo sanguíneo bastante fuerte. Entonces, la función Wien-Kessel o Wien-Kessel significa que cada vez que el corazón bombea, esas arterias se distienden y luego se contraen, ¿no? Es por eso que son arterias elásticas o arterias de conducción, porque llevan un volumen tan grande de sangre que se tienen que llegar a distender para evitar que suba la presión. Luego vamos a tener arterias musculares que van a ser la distribución, tipo la arteria braquial, las radiales, no sé, las ramas, por ejemplo, de la femoral. Y por último, las arteriolas de resistencia. Las arteriolas de resistencia van a ser el segmento final de las arterias que en su generalidad, en su función, van a ofrecer la resistencia. Porque si ustedes les preguntan quiénes dan la presión arterial, quiénes son los que ofrecen mayor resistencia en el cuerpo, no van a ser las arterias elásticas, mucho menos las arterias musculares, las de distribución. Van a ser las arteriolas de resistencia. ¿Por qué? Porque esas tienen un diámetro bastante corto, que son de 20 a 130 micrómetros, y van a tener una capa muscular bastante fuerte. Entonces, si estas, que están en su mayoría en todo el cuerpo, se cierran, la sangre ya no va a poder pasar en ninguna parte del cuerpo y por eso la presión arterial va a subir. Entonces, si les preguntan, ¿no? ¿Quién es o qué tipo de arteria es la que más presión arterial o tiene mayor control sobre la presión arterial? Las arteriolas, porque son las arterias de resistencia. Y ya los capilares, que ustedes saben que son los sitios donde se da el intercambio, ¿no? De sangre oxigenada, luego sangre desoxigenada. Y en los capilares tenemos que saber que este tipo de arterias van a contar o van a constar de un endotelio distribuido sobre su lámina basal y pericitos. ¿Ok? Yo les digo todo esto para que ustedes entiendan de qué va todo, ¿no? Porque si de frente me lanzo a la disfunción endotelial, van a decir, pucha, pero no me acuerdo cómo es la arteria, cómo es la histología, cuáles son los tipos. Y por eso siempre que ustedes estudien un tema, chicos, procuren entender la fisiopatología, la anatomía, embriología, histología que está detrás, para que así cuando llegue el tema, ustedes lo entiendan mucho más fácil. ¿Ok? Y puedan conectar todos los puntos. Entonces, volviendo al tema,
el endotelio, lo que ya les he explicado que es esta lámina de células en contacto con lo que es la sangre, va a ser el órgano más grande del cuerpo porque cubre la luz de las arterias. La función va a ser regular el flujo sanguíneo sistémico y la perfusión tisular mediante el cambio del diámetro de los vasos y el tono vascular. Va a ser vasoconstricción, vasodilatación. Y acá va a tener esos mediadores, los vasodilatadores, que es el óxido nítrico, es el más importante, acuérdense siempre de él, las prostaciclinas, el FRDE, y los vasoconstrictores, la endotelina, la angiotensina 2 y el tromboxano. Se pueden acordar de la angiotensina por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y acá viene la dilatación y constricción. ¿Ya? Básicamente, esta hipótesis fue planteada por Robert Furgoch, que decía, o bueno, vio en células, ¿no? Que si tú al endotelio le agregabas acetilcolina, iba a haber una vasorelajación y iba a ocurrir eso, ¿no? Una vasodilatación, una vasorelajación. Pero vio que al mismo tiempo, si tú le agregabas acetilcolina a lo que es un endotelio dañado, un endotelio que haya sufrido alguna lesión, iba a haber vasoconstricción. Entonces, ahí vemos, ¿no? Lo que se conoce como vasoconstricción paradójica inducida por acetilcolina en arterias coronarias ateroscleróticas. Entonces, cuando Robert Furgoch vio que al agregar acetilcolina en un endotelio sano había vasodilatación y al agregar acetilcolina en un epitelio dañado, en un epitelio enfermo o en un endotelio, se formaba vasoconstricción, él dijo, entonces la acetilcolina no es el responsable, debe haber un segundo mediador. Y es ahí donde entra el óxido nítrico o en su defecto el EDRF. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un endotelio sano? Cuando tenemos un endotelio sano y le agregamos acetilcolina, se va a liberar lo que es el óxido nítrico, que como les he explicado en la diapositiva anterior, va a causar lo que es una vasodilatación, una vasorelajación. Sin embargo, cuando agregamos acetilcolina, no va a haber óxido nítrico y se va a dar vasoconstricción. Ya. Ahora, ¿cómo está mediada esta vasoconstricción y la vasodilatación? Primero, la vasoconstricción va a estar mediada, por ejemplo, por adrenalina o por angiotensina. La adrenalina que actúa en su receptor adrenérgico, que ya saben, tiene su proteína GS. La GS activa la adenilato ciclasa, que eh, promueve el AMP cíclico, y después, junto a la proteína quinasa, inducen a la liberación de calcio y eso lleva a la contracción muscular. Lo mismo que la angiotensina o la endotelina, que tienen sus propios receptores, actúan a nivel de canales para llevar a la contracción vascular. Por el otro lado, la acetilcolina, que es justo lo que Robert Furgoch usaba, eh, va a tener un receptor tipo M3, un receptor muscarínico M3 en lo que es la célula endotelial. Una vez que la acetilcolina se une a este receptor, la proteína GQ y la fosfolipasa van a ayudar a liberar la óxido nítrico sintasa para que se produzca óxido nítrico, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, se va a activar la guanilato ciclasa que va a disminuir el calcio y ahí ya tenemos dos mecanismos mediante la acetilcolina que van a relajar el músculo. El óxido nítrico bueno, la guanilato ciclasa que disminuye el calcio y si hay menos calcio no va a haber contracción del músculo liso. Entonces, otra de las funciones que tiene el endotelio es el crecimiento mediado por el mismo. Ya les he mencionado las sustancias vasoactivas, ¿no? Las que hacen vasodilatación y las que hacen vasoconstricción. Los vasodilatadores va a ser el óxido nítrico, el FHDE, las prostaglandinas I2, la bradiquinina, acetilcolina, serotonina, sustancia P, histamina. Y los vasoconstrictores que va a ser endotelina, angiotensina, tromboxano, trombina, nicotina, prostaglandina H2. Pero como dato curioso o un fenómeno bastante interesante que ocurre en el cuerpo, es que las sustancias vasoactivas tipo vasodilatadores van a inhibir el crecimiento, ¿ya? O sea, esas sustancias que entre comillas podríamos llamar buenas, van a inhibir el crecimiento. Y acá van a estar, ¿no?, el óxido nítrico, las bradiquininas, prostaglandinas, el factor de crecimiento transformante beta, el heparansulfato. Pero por el otro lado, los vasoconstrictores, las sustancias que son buenas, pero en exceso llegan a ser malo,
van a ser promotores del crecimiento, ¿no? El factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento tipo insulina, la interleuquina, la endotelina, la angiotensina 2. ¿Ya? Entonces, quiero que se queden también con esa idea, ¿no? Que los vasodilatadores inhiben el crecimiento y los vasoconstrictores van a promover el crecimiento. Y eso está muy implicado con la fisiopatología y la fisiología de la hipertensión arterial, porque si acá vemos una arteriola normal, vamos a ver una luz con el diámetro adecuado, vamos a ver que por ahí va a pasar normal la sangre. Pero si vemos una arteriola con hipertensión arterial, vamos a ver una luz disminuida y esta túnica media obviamente está llena de músculo ahorita, no está apretando la luz. ¿Y por qué? Porque en la hipertensión arterial seguro se han liberado un montón de estos mediadores, estos vasoconstrictores, yo que sé, endotelina, angiotensina, las prostaglandinas, y esto han promovido el crecimiento, ¿no? Como les mencioné acá, ¿no? Endotelina, angiotensina. Ahora, otro rol que tiene el endotelio, porque acuérdense que el endotelio, como les he mencionado, que es el órgano más grande del cuerpo, va a tener distintas funciones, ¿no? La dilatación y contracción, el crecimiento modulado por el endotelio y la permeabilidad del LDL. ¿Qué es lo que ocurre con el LDL? O seguro ustedes se acuerdan, ¿no? De todo este mecanismo por cómo sale el colesterol y se distribuye por el cuerpo. No, básicamente el LDL se debe encargar de dejar todo lo que es el colesterol dentro de los tejidos y posteriormente debería venir el HDL y llevarse, ¿no? Entonces, cuando hay un glucocálix intacto, cuando tenemos un endotelio sano, el transporte de las LDLs hacia el tejido que está debajo del endotelio va a ser por transcitosis controlada, es decir, el cuerpo va a controlar qué tanto LDL quiere que entre. Sin embargo, si tenemos un glicocálix dañado, las LDLs van a ingresar por los espacios entre las células que quedan. ¿Ya? Eso es otra razón por la cual la disfunción endotelial o el daño endotelial es tan peligroso, ¿no? Porque la LDL empieza a ingresar debajo del endotelio sin discriminación. Entonces, ¿qué pasa cuando esta LDL ingresa dentro del endotelio o debajo en todo caso? Esta LDL se va a quedar dentro, ¿ya? Y poco a poco, debido a otras alteraciones como distrés o estrés oxidativo, estas LDL se van a oxidar y se van a convertir en LDLs oxidadas. Ahora, lo que ocurre con las LDLs oxidadas es que el macrófago viene y comienza a comer LDL oxidada. Pero acá viene una diferencia importante con el LDL. Cuando el macrófago come LDL, o sea, en su forma normal, esa LDL va a activar ciertos receptores en el macrófago que le van a decir, oye, ya has comido mucho, cálmate, ya no sigas comiendo LDL. Sin embargo, la LDL oxidada, cuando tiene contacto con el macrófago, ingresa por otra vía que le dice al macrófago, sigue comiendo, sigue comiendo, sigue comiendo, no está pasando nada. Entonces el macrófago come y come y come y come LDL y se convierte en lo que es una célula espumosa, ¿ya? Un macrófago espumoso, que básicamente un macrófago lleno de lípidos en su interior. Y como este macrófago sigue y sigue y sigue comiendo, va a llegar a un punto en el que simplemente revienta y hace necrosis. El macrófago se muere y toda esa LDL oxidada con las sustancias del macrófago salen y se quedan en el sitio en el que haya muerto el macrófago, ¿no? Y así van a pasar con varios macrófagos y se va a ir formando el proceso para la aterosclerosis, ¿ya? Pero todavía no vamos a ver eso. Otra de las cualidades del endotelio es que el endotelio es un órgano, una capa, ¿no? Tromborresistente, porque lo que hace es disminuir la agregación plaquetaria mediante el óxido nítrico y las prostaciclinas, va a estimular el sistema anticoagulante mediante el sistema trombina-trombomodulina, la proteína C activa, y va a modular el sistema fibrinolítico mediante la liberación de TPA. ¿Ok? Entonces, básicamente el endotelio va a estar evitando que se formen trombos a cada rato, porque nosotros creer que no se forman trombos en nuestro cuerpo no es algo muy verídico, ¿no? El,
los trombos o en nuestro cuerpo siempre se van a estar formando trombos, pero nuestro endotelio es capaz de neutralizar todo eso porque está funcionando bien, ¿no? Porque tiene todos estos mediadores. Ahora, si el endotelio, por alguna razón, fallase, empezase a ver lo que es la disfunción endotelial, vamos a ver que se van a originar muchos daños. ¿Ya? ¿Qué es la disfunción endotelial entonces? Cuando nosotros tenemos factores de riesgo tipo hiperglucemia, sedentarismo, obesidad, tabaco, hipertensión, factores genéticos, inflamación sistémica, diabetes, contaminación, se van a liberar lo que son los radicales libres y va a disminuir el óxido nítrico. ¿Qué es un radical libre? Es cualquier molécula, bueno, no cualquier molécula, ¿ok? Pero son moléculas cuyo último orbital, porque acuérdense, para eso retrocedan sus clases de química y, claro, es química, ¿no? Recuerden la estructura atómica y de las moléculas, los átomos van a tener sus niveles de energías, ¿no? Y en cada nivel de energía van a tener sus electrones que están apareados o desapareados. En el caso de los ROS o de las especies reactivas en oxígeno, estos van a tener el último nivel de energía desapareado, es decir, el electrón va a estar desapareado. Y como ustedes saben, el electrón todo el rato va a estar intentando buscar su parejita, no va a estar intentando estar apareado. Entonces, si tenemos muchos radicales libres, vamos a tener todas estas moléculas con su último nivel de energía desapareado y lo que va a hacer es intentar sacar electrones de cualquier parte, de robar electrones de cualquier otra molécula del cuerpo, y así va creando el daño, ¿no? Se pega a nuestros lípidos, a nuestras células, a lo que sea, y le arranca electrones. Y arranca electrones hasta que estén todos apareados, ¿no? Entonces, todos estos especies reactivas en oxígeno y la disminución del óxido nítrico va a llevar a lo que es la disfunción endotelial, que es la pérdida del balance entre mecanismos y o funciones endoteliales. ¿Y cuáles eran esas funciones? Les dije, ¿no? Es la dilatación y constricción, el crecimiento modulado por el endotelio, los mediadores de crecimiento, la permeabilidad al LDL y tromboresistente. ¿Qué quiere decir? El endotelio era tromboresistente, evitaba que se estén formando trombos, era permeable al LDL, pero de una forma controlada, tenía mediadores de crecimiento que cuando actuaban los vasodilatadores e inhibía el crecimiento, teníamos la vasoconstricción y la dilatación, ¿no? Medida por las sustancias vasoactivas. Entonces, cuando tenemos todos estas alteraciones, se van a alterar lo que les he mencionado, ¿no? Las funciones del endotelio y nos van a llevar a daños permanentes, ¿no? Y acá tenemos una imagen bonita de cómo el COVID afectaba o causaba una disfunción endotelial, ¿no? Porque con su tormenta de citoquinas dañaba el endotelio y eliminaba su activación, lo hacía permeable, protrombótico, hacía que haya una agregación plaquetaria, lo volvía proinflamatorio, causaba una infiltración leucocitaria, vasoconstricción, incrementaba la producción de especies reactivas en oxígenos y la apoptosis, ¿ya? Entonces, respecto a este tema de endotelio, chicos, ¿tienen alguna duda? Puede levantar su mano normal. Ok, entonces creo que no hay ninguna duda. Seguimos con hipertensión. Ya. Cuando nosotros hablamos de hipertensión, vamos a tener o saber que es una condición clínica crónica asociada a cambios vasculares y acompañados de una presión arterial elevada. Lo dice el nombre, ¿no? Hipertensión, una presión elevada. Ahora, ustedes tienen que conocer las distintas categorías de presión arterial. Generalmente nos estamos guiando del AJA y el AJA ha sido actualizado, ¿no? Ya tiene su versión del 2025, su actualización que nos dice que las categorías de presión arterial van a ser normal, elevada, hipertensión etapa 1, etapa 2, hipertensión grave y emergencia hipertensiva. La presión arterial normal va a ser la sistólica menos de 120, diastólica menos de 80, elevada 120 a 129 menos de 80, hipertensión en etapa 1 va a ser 130, 139, 80, 89. Yo me acuerdo, por ejemplo, antes de la guía, ¿no? Muchas veces nos decían que la hipertensión era 140, 90.
Pero con la nueva guía AJA nos dice, no, hipertensión etapa 1 es 130, 139, 80, 89. Hipertensión etapa 2, 140, 90, o sea, superior. Hipertensión grave superior a 180 o superior a 120. Y emergencia hipertensiva superior a 180 o superior a 120 diastólica. Ahora, las causas de la hipertensión arterial van a ser dos, las primarias y las secundarias. Tenemos que tener en cuenta que las primarias van a ser causas idiopáticas, causas que están relacionadas a muchos factores cuyo origen específico no se conoce, porque van a ser alteraciones tipo en el estilo de vida, genética, alimentación, ambiente, y se va a manifestar sobre todo en edades avanzadas. Mientras que la hipertensión secundaria va a ser en menor cantidad, ¿no? Porque la hipertensión primaria o idiopática o esencial va a ser en el 90% de los casos, frente a la hipertensión secundaria que va a ser en el 5 a 10% de los casos. La hipertensión secundaria va a ser la hipertensión secundaria a algo, es decir, a causa de algo, que se va a manifestar sobre todo en personas de 40 años o menores, suele aparecer en cualquier etapa de vida, y va a estar relacionado a causas existentes, ¿no? Problemas neuronales, vasculares, endocrinos y renales. Y acá, por ejemplo, les dejo un cuadrito, ¿no? Para que vean eh, la hipertensión arterial secundaria, la prevalencia y causas más frecuentes por edad, ¿no? En niños, por ejemplo, es una enfermedad renal parenquimatosa, coartación de la aorta, monogénicas. En adolescentes es coartación de la aorta, enfermedad renal parenquimatosa, enfermedades monogénicas. En adultos jóvenes ya cambia, ¿no? Y se convierte en enfermedad renal parenquimatosa, displasia fibromuscular, enfermedades monogénicas. En adultos, hiperaldosteronismo, síndrome de apnea, enfermedad renal, renovascular, Cushing, feocromocitoma. Y en los adultos mayores, mayores a 65, es la renal, renovascular, renal parenquimatosa y tiroidea, ¿no? Entonces vemos que por etapa de vida también puede cambiar la hipertensión secundaria. Ahora, dentro de la fisiopatología de la hipertensión arterial, vamos a tener varios sistemas del cuerpo que se van a ver alterados para que así todo el cuadro de hipertensión se llegue a manifestar, ¿no? Vamos a tener una mayor ingesta de sodio, reducción de la masa nefronal, estrés, alteraciones genéticas y obesidad, ¿ya? Y todas estas cosas van a terminar alterando lo que es la presión arterial, ¿no? Que es el débito cardíaco por resistencia periférica, o en todo caso, llamado el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Y acuérdense cómo está dividido, ¿no? Gasto cardíaco es volumen de eyección por frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica es la vasoconstricción. Ya. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos alterado la vasoconstricción, va a ser una alteración a nivel del sistema renina-angiotensina, la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica va a ser por actividad adrenérgica, las alteraciones a nivel renal pueden ser genéticas o adquiridas, ¿no? Entonces, acuérdense, presión arterial va a estar dado por gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Ahora, ya. Entonces, una de las primeras causas que les menciono acá, ¿no? Es mayor ingesta de sodio o retención de sodio. Mayor ingesta de sodio, ya sabemos que es, ¿no? Comer mucha sal, pero la resistencia de sodio va a hacer que aumenta la ingesta de sodio, aumente el sodio plasmático, aumente el volumen intravascular y aumenta la presión intravascular, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando el sodio está incrementando en nuestra sangre a nivel sanguíneo? El cuerpo tiene que compensar, ¿no? Tiene que decir, tiene que igualar las cantidades, ¿no? Entonces, a cierta cantidad de sodio va a haber cierta cantidad de agua. Si sube la cantidad de sodio, la cantidad de líquidos también va a subir. Entonces, si hay más líquido en el cuerpo, es decir, el cuerpo deja de orinar, deja de expulsar líquido, va a subir la volemia y por ende el volumen intravascular. Más líquido va a estar dentro de nuestros vasos y esto va a incrementar la presión arterial. Entonces, vemos como más sodio, tanto la retención de sodio como el sobreconsumo de sodio incrementa el líquido y eso lleva a hipertensión arterial.
¿no? Entonces, acá nos dice exceso de sodio lleva a aumento del sodio en plasma y nos lleva a disfunción endotelial, aumento de resistencia vascular periférica, hipertrofia ventricular izquierda, hiperactividad simpática, estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acuérdense que en el hígado se produce el angiotensinógeno. Este angiotensinógeno, a partir de la renina, se convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1, a partir de la enzima convertidora de angiotensina que se libera en los pulmones, se va a convertir en angiotensina 2. ¿Qué va a causar o qué va a hacer la angiotensina? Va a actuar para estimular la liberación de la hormona antidiurética, va a causar vasoconstricción, va a causar la secreción de aldosterona que lleva a la reabsorción tubular de sodio, la excreción de potasio y la retención de agua y el incremento de la actividad simpática. Entonces, Pablo, ¿cómo llevas todo esto al incremento de la presión arterial? Fácil. Si se incrementa la hormona antidiurética, ¿qué dejas de hacer? Dejas de orinar, ¿no? Entonces, si orinas menos, hay más líquido, hay más orina, hay menos filtración de líquidos y tienes más líquidos, lo mismo que les he explicado acá, ¿no? Aumenta el volumen intravascular. Pablo, ¿qué pasa si hay vasoconstricción? Acuérdense de su formulita, ¿no? Más vasoconstricción es más resistencia vascular periférica que por gasto cardíaco incrementa presión arterial. Luego, eh, la secreción de aldosterona, ¿no? La reabsorción de sodio, la expresión de potasio y retención de agua, lo mismo. Más sodio, más líquido que se tiene que quedar dentro, sube la volemia. Y lo mismo con la retención de agua, ¿no? Hay más líquido dentro de nosotros. Y la actividad simpática, ¿no? Y esto al mismo tiempo va a ser un ciclo sin fin, un ciclo que se estimula a sí mismo, porque ¿qué es lo que pasa, chicos? Se activa el sistema renina angiotensina, ¿no? Entonces, lo que hace el cuerpo, acá está, es vasoconstricción, pero el cuerpo no va a decir, ya solo voy a hacer vasoconstricción en mi brazo, en mi pierna, en el cerebro, pero no voy a hacer vasoconstricción en ninguna otra parte. No, si el cuerpo hace vasoconstricción, lo va a hacer en todo el cuerpo. Entonces, al hacer vasoconstricción en todo el cuerpo, va a haber incremento del volumen y de la resistencia vascular periférica, ¿no? Y ahí vamos a tener ya una primera hipertensión arterial, pero el cuerpo también lo que está haciendo es vasoconstricción en la arteriola aferente. ¿Qué hace la arteriola aferente? Lleva la sangre hacia el riñón. Pero acá pasa algo interesante. Cuando el riñón sensa que no le está llegando suficiente sangre, cuando el aparato yuxtaglomerular específicamente siente que no le está llegando suficiente sangre, este dice, ah, no me está llegando sangre, debe ser porque estoy perdiendo sangre o porque está disminuyendo la volemia. Vamos a dejar que salga líquido. Vamos a evitar que salga líquido, mejor dicho. Entonces, guarda más líquido, sube la volemia, más resistencia vascular periférica, más presión arterial, más constricción de la arteriola aferente. El riñón sigue pensando, pucha, me estoy quedando sin sangre, voy a hacer más vasoconstricción, voy a orinar menos. Y se sigue perpetuando el círculo, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando hay una perfusión renal efectiva disminuida? Cuando llega menos sangre al riñón, se libera el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué va a hacer el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Va retener más líquido, va a evitar que orines, pero va a hacer más vasoconstricción. Hace más vasoconstricción, el hígado, el riñón sigue pensando que no le está llegando sangre, sigue activando más sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces, hemos visto que este sistema se va a autoperpetuar y va a ser otra de las causas implicadas en la fisiopatología de la hipertensión arterial. Luego, el sistema adrenérgico, ¿no? La noradrenalina, la adrenalina, que va a estar implicado en el inotropismo y la vasoconstricción. El- la renina, bueno, a nivel del riñón por los receptores beta, se va a liberar la renina. A nivel del corazón va a incrementar el inotropismo por los receptores beta 1. Y a nivel de las arterias, la vasoconstricción por el receptor alfa 1, ¿no? Y ahora tenemos las complicaciones de la hipertensión arterial, la retinopatía hipertensiva, que nos lleva a la pérdida de la visión, el, el aumento de la posibilidad de sufrir un accidente cerebrovascular, el ataque cardíaco, la enfermedad renal. Y sobre todo vamos a encontrar la hipertrofia del ventrículo izquierdo.
Porque ¿qué es lo que pasa? Si hay hipertensión, chicos, el cuerpo, o bueno, el que se va a encargar de seguir mandando la sangre va a ser el corazón. Entonces, eh, sigamos, ¿cómo se los explico? Bueno, el corazón necesita ejercer cierta fuerza para llevar la sangre o para lograr expulsar la sangre del ventrículo izquierdo al resto de compartimentos, ¿no? Pero si en el resto de compartimentos aumenta la fuerza, es decir, hay mayor presión arterial, el ventrículo izquierdo va a tener que hacer aún más fuerza para poder sacar toda la sangre. Entonces, el corazón obviamente con el tiempo se va a cansar y para poder suplir esa demanda mecánica, lo que va a hacer el corazón es hipertrofiarse. Se va a hacer más grande y se va a hacer más grande, se va a hacer más grande. Pero el corazón, al hipertrofiarse, va a ocluir, ¿no? Va a presionar el resto de cámaras del corazón y va a terminar llevando a una insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cómo nosotros podemos medir si hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo? Con el índice de Sokolov-Lyon, ¿no? Que es el S, vamos a ver la onda S en B1 y la sonda R perdón, y la onda R en B5, B6 y la sumamos. Si es más de 35 o más de 3,5 milivoltios, va a ser positivo para hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Por ejemplo, acá encontramos una onda S en B1 que mide 16 y vamos a ver una B5, pero bueno, acá está. La B5 mide 21 milímetros, eso nos va a dar 37. 37 es más de 3,5, quiere decir que es positivo en el índice de Sokolov-Lyon para hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Tienen alguna duda hasta ahí, chicos? Ok, chicos, pasamos al siguiente tema. Pero un segundo. Si tienen dudas, chicos, me paran y me avisan, ¿ok? Porque no puedo leer el chat realmente, entonces no, no sé si están preguntando o no algo. Ya, ya. Juan, ¿me puedes confirmar si se está viendo? Sí, se ve y se escucha, Pablo. Ya, perfecto. Entonces, para nuestros segundos temas, vamos a tener la enfermedad isquémica coronaria. Ya, para esto nos acordamos un poco de la anatomía del corazón. Vamos a saber que el corazón es un órgano que va a estar en el mediastino, en la parte de atrás, ¿no? Va a estar en contacto con órganos como los pulmones, como la vena cava, con el diafragma. ¿Ya? Eh, el corazón va a tener cuatro cámaras, y eso es de suma importancia: la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. En la aurícula izquierda ya vamos a tener todo el músculo liso, vamos a tener los músculos pectíneos que se delimitan con la cresta terminal del músculo liso. Dentro de la aurícula derecha teníamos, ¿no?, las válvulas, teníamos esta válvula que es la válvula del seno coronario, que es la de Tevesio, y seguro lo han visto en TikTok, chicos, pero si alguna vez les preguntan por las válvulas del corazón, no son cuatro, son seis válvulas, ¿no? Son la válvula de Tevesio, la válvula de Eustaquio, las dos semilunares y las otras dos, ¿no? Entonces en la aurícula tenemos este primer compartimiento, luego llegamos al ventrículo, donde vamos a tener los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, la trabécula septomarginal, de donde se van a agarrar todas estas, o las cuerdas tendinosas, ¿no? Pasamos al ventrículo izquierdo, donde va a estar compuesto por lo mismo, ¿no? El músculo papilar, las cuerdas tendinosas y está, casi llega a ver, los músculos o las papilas del ventrículo que agarran a las cuerdas tendinosas, ¿no? Acá está bien bonito. Y por último, la aurícula izquierda. La aurícula izquierda con el foramen oval que se cierra cuando eres un recién nacido, ¿no? Y todo el músculo liso. Ahora, ¿por qué es importante conocer la anatomía del corazón, chicos? Porque vamos a tener, acá no aparece, esperen, ya, no aparece.
Pero lo importante es saber que de la vena pulmonar, es decir, por encima de la, de la, esperen, creo que se llega a ver acá. Ya, no se llega a ver, chicos. Bueno, por la válvula, perdón, por la vena pulmonar, o en todo caso de la aorta, van a salir dos ramas importantes, dos ramas arteriales que nos van a dar o van a suplir toda la demanda energética del corazón. Estas son las arterias coronarias. Un segundo, chicos, se está quedando sin batería. Ya, las dos arterias coronarias van a irrigar el corazón. Ya, vamos a tener la derecha y la izquierda, que está puesta la coronaria derecha y aquí está la coronaria izquierda, ¿no? Con la interventricular descendente o la anterior, las ramas septales del interventricular y la circunfleja que llega por acá. Bueno, no se llega a ver esta imagen, creo, no aparece. Bueno, entonces, conociendo la anatomía del corazón, chicos, van a entender por qué después en el infarto o los infartos a nivel del corazón son muy peligrosos y terminan llevando a lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Porque nosotros, cuando tenemos una dislipidemia, cuando tenemos una disfunción endotelial, vamos a o va a progresar hacia lo que es una aterosclerosis. Básicamente en la aterosclerosis tenemos una lesión inicial, vamos a tener una estría grasa, una lesión intermedia, después se va a formar un ateroma, una placa fibrosa, y esta placa fibrosa en algún momento se puede romper, ¿ok? Entonces, imaginen que el corazón es un órgano con irrigación unidireccional, ¿ya? Hay órganos que van a tener irrigación por una sola arteria y hay órganos que van a tener irrigación por varias arterias. Órganos, por ejemplo, que tienen irrigación con una sola arteria, el corazón y el riñón. No, si nosotros comprimimos, cortamos, seccionamos la arteria renal, el riñón se muere porque solo tiene una arteria. Lo mismo que las arterias coronarias, ¿no? Solo tienen flujo de ida, pero no tienen algo más que las alimente. Por eso, si nosotros alteramos una arteria coronaria, toda esa sección del corazón que estén alimentando va a morir. Entonces, eso es lo que ocurre en el infarto de miocardio, ¿no? Por ejemplo, acá se está alterando una coronaria y todo este segmento inferior del corazón va a morir, se va a dañar, porque no hay quien más lo alimente. ¿Ya? Y ahí recordamos un poco el metabolismo de las lipoproteínas, ¿no? Tenemos que a nivel del intestino delgado se va a absorber los lípidos de nuestro chanchito, ¿no? Lo que sea que comamos se va a absorber. Y esto, a forma de kilomicrón por los linfáticos, va a ser transportado hacia la sangre, ¿ya? En la sangre va a pasar por la lipoproteína lipasa, se va a retirar y va a pasar al hígado. ¿Ya? Entonces, el resto del kilomicrón va a pasar al hígado. Desde el hígado se va a enviar hacia los tejidos el colesterol en forma de VLDL, IDL y LDL, ¿no? Ahora, el LDL tiene dos caminos, regresar al hígado o quedarse en los tejidos. Puede ser cualquiera de los dos, cualquiera es fisiológicamente correcto. Lo que pasa es que normalmente, fisiológicamente, una vez que el LDL llega a la célula extrahepática, va a llegar el HDL que va a recoger todo ese colesterol que se haya quedado dentro de la célula y lo regresa al hígado, ¿no? Entonces es un sistema que funciona, LDL deja, HDL agarra y se lo lleva. Pero en la aterosclerosis, por ejemplo, va a haber menos HDL y va a haber más LDL. Y esto va a causar que haya mucho más depósito del que el HDL eh, puede distribuir, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una aterosclerosis, comienza siempre, ¿no? Con una estría grasa. Y acá les estoy dejando una imagencita de una arteria, que vemos como la arteria tiene esta consistencia media rojiza y de repente hay líneas blancas, ¿no? Estas líneas blancas que van a ser estas estrías grasas. La aterosclerosis va a aparecer por orden de aparición, por orden de
de recurrencia en el cuerpo, en la aorta abdominal, en las coronarias proximales, en la aorta torácica, arteria femoral, poplitea, en las carótidas internas, en la vertebral, la basilar y la cerebral media. Va a ser más frecuente en hombres que en mujeres premenopáusicas, pero las mujeres tras la menopausia van a igualar a los hombres. ¿Ya? Ahora, si nosotros encontramos la triada de hiperlipidemia, diabetes e hipertensión, vamos a tener un 20% más de tener una aterosclerosis. Por eso es importante cuidarse el síndrome metabólico, ¿no? Si tenemos hiperlipidemia, hipertensión, diabetes, que es algo que ahora todos los peruanos tienen, ¿no? Imagínense cuántos peruanos tienen diabetes, hipertensión, hiperlipidemia al mismo tiempo, ¿no? Por eso también es una enfermedad bastante frecuente en nuestro medio y en nuestro medio vemos que siempre se está hablando, ¿no? de infartos cerebrales, de infartos cardíacos, pero no nos damos cuenta que todo esto no está apareciendo de la nada, no es algo que está apareciendo porque le ha dado ganas al infarto de miocardio ponerse de moda. Es por todos los estilos de vida que tenemos el peruano que se está llevando a cabo esto, ¿no? Porque ¿cuántos no conocen ustedes a un tío con diabetes, otro tío con hipertensión, otro tío que está gordito, o ambos, ¿no? Un tío gordito que le acaban de diagnosticar diabetes y para colmo tiene una hipertensión mal controlada, ¿no? Entonces imaginen todas las comorbilidades que de por sí se están formando en la persona. Y nosotros al conocer esto sabemos que las personas que tienen estas cosas siguen vivas de suerte, ¿no? Porque si tienes diabetes, ya puedes sufrir tu pie diabético sin pie. Hipertensión, tu ACV, tu infarto de miocardio. Ya, eso más. La hiperlipidemia, su aterosclerosis. Están vivos de suerte, no están vivos porque el cuerpo puede llegar a soportar todo esto hasta cierto punto. Pero ustedes no tengan miedo, ¿no? En algún momento si llegan a ver un paciente y tiene estas cosas, díganle que tiene que cambiar su vida porque si no va a terminarse afectando, ¿no? Y ahí conocemos un poco de la progresión de la aterosclerosis. Primero, la estría grasa que se forma por los mecanismos que dañan, ¿no? La hipertensión, los mediadores inflamatorios, tabaquismo, LDL oxidada. Entonces, toda esta LDL, este colesterol se empieza a formar, lo que ya les expliqué antes, ¿no? Vienen las células, los macrófagos se empiezan a comer poco a poco, envuelve la LDL. Entonces, después de eso, también se van a liberar mediadores que van a traer al músculo liso, es decir, esta LDL que ingresa, todos estos macrófagos que se lo comen, liberan mediadores que llaman al músculo liso para que las células del músculo liso vayan, cambien fenotípicamente a lo que son células tipo miofibroblastos, depositen colágeno y formen una envoltura alrededor de estas células espumosas, de todo este colesterol. Y ahí se forma esta, esta cubierta fibrosa, ¿no? Y esto es el ateroma. El ateroma va a estar compuesto por una cubierta fibrosa, que han sido las células musculares lisas, que han tenido su cambio fenotípico a miofibroblastos y envuelven todo esto al colágeno que han depositado estos miofibroblastos, al centro necrótico, porque les he explicado que los macrófagos también se mueren, las células espumosas que siguen vivas y el colesterol que esté por ahí, ¿no? Entonces ya vemos que este ateroma va a estar invadiendo la luz del vaso, ¿no? Y acuérdense, los vasos son chiquitos, los vasos no son gigantes, ¿no? En las imágenes los vemos gigantes, pero no lo son. Entonces, imagina que si la luz del vaso es esta, ya tiene algo que le está bloqueando acá. Es la mitad. Imagínense que llega un punto en el que la bloquea totalmente, llega un infarto, ¿no? O también muchas de estas placas suelen ser, por ejemplo, inestables, porque hay capítulos, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de estos capítulos, se habla de los ateromas inestables y los ateromas estables. Son los que no se rompen, pero sí ocluyen la luz, y los inestables los que se rompen. Cuando se rompe, imaginen todo esto, ¿no? Todo este colágeno, estas células musculares, este centro necrótico que sale disparado en la sangre a todas las partes del cuerpo y llegan a arterias, por ejemplo, las arterias lenticulares que están en el cerebro, que tienen diámetros recontra chiquitos y son las únicas que acaban, ¿no? Que alimentan aquí en el hipocampo, por ejemplo. Entonces, si estas células, perdón, estas arterias que solo tienen una dirección y son tan chiquitas, se obstruyen,
hay infarto, ¿no? Infarto cerebral, los famosos infartos lacunares, que, por ejemplo, en los pacientes hipertensos va o se origina bastante lo que es la demencia, la demencia por hipertensión, ha habido tantos de estos infartos lacunares por culpa de la hipertensión, ¿no? Porque eh, estas arterias se han roto, han tenido émbolos, que el paciente poco a poco pierde masa encefálica y termina generando demencia, ¿no? Ya que es un poco lo que les digo, ¿no? Vamos a tener los síndromes coronarios agudos, síndromes coronarios crónicos, pero sobre todo los síndromes coronarios agudos van a tener una angina inestable, infarto agudo de miocardio, que puede ser con tipo T, tipo ST, con supranivel del ST o muerte súbita, ¿no? Entonces, cuando este ateroma, esta aterosclerosis, tape la arteria coronaria de cualquiera de las dos formas, ¿no? Porque ha crecido mucho o porque se ha liberado un émbolo y lo ha tapado, va a haber una patología del infarto, ¿no? A los segundos va a haber disminución del ATP. A los minutos va a haber una disminución y cese de la función contráctil. A los 10 minutos va a haber edema celular, disminución de la potencial de membrana, riesgos de arritmia. De los 20 a 40 minutos va a haber una lesión celular irreversible. A las 3 horas, ondulación de miofibrillas. A las 4 horas, hemorragia, edema, van a llegar los polimorfonucleares. A las 6 horas va a llegar la necrosis y a las 18 a 24 horas va a haber una necrosis por coagulación. Entonces, ¿cómo sabemos si el paciente se está infartando? Porque vemos el historial de angor pectoris, el paciente llega con ese dolor de pecho retroesternal que se irradia al brazo izquierdo. Tomamos el EKG, tiene una elevación del ST y elevación de las enzimas cardíacas. ¿Qué enzimas cardíacas podemos tener? La troponina, el CKMB, la mioglobina, pero ustedes solo se tienen que acordar de las troponinas. Las troponinas se elevan de 6 a 8 horas y son sensibles en 1 a 3 horas. Va a llegar a su máximo. Las troponinas llegan a su máximo de 12 a 24 horas y se normalizan de 7 a 10 días. Lo más importante es que las troponinas van a ser las más específicas y son proporcionales al tamaño del infarto. Si el infarto es muy grande, va a haber mucha cantidad de troponinas. Y dentro de los factores que pueden o nos llevan a la hipertensión, ¿no? Vamos a tener factores modificables y no modificables. Los modificables va a ser el tabaco, la hipertensión, diabetes, colesterol, HDL, sedentarismo, obesidad. Y los no modificables, la edad, la historia familiar y el género. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda con este tema? Ok, chicos. Ya. Y esto nos lleva, por ejemplo, al siguiente tema, que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? La insuficiencia cardíaca es lo que el nombre dice, es un síndrome complejo causado por una alteración en la estructura del corazón por coronopatías, hipertensión, cardiopatías valvular, que implican que el corazón no va a suplir la demanda de sangre que lo pide el cuerpo, ¿no? Básicamente el cuerpo va a tener requerida demanda, pero el corazón no va a tener la suficiente capacidad de suplir esto, ¿no? Y ahí volvemos a la misma formulita que les he mostrado, ¿no? Gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen latido y el volumen latido es precarga por contractibilidad sobre la resistencia vascular sistémica o postcarga. A ver, nos acordamos o cómo medimos la insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección. La fracción de eyección es volumen de sangre inyectada menos eh, volumen de sangre en el ventrículo al final de la diástole. No, básicamente es la fracción de eyección es volumen stroke VS sobre el volumen telediastólico. Ya. Ahora, nuestra fracción de eyección normal va a ser entre 50 a 75. ¿Eso qué quiere decir? Acá tenemos, ¿no? Que básicamente mientras más se llena, ahí entra la ley de Frank-Starling, ¿no? Mientras más se llena el corazón de sangre, más se eyecta el volumen, ¿no? Entonces, por ejemplo, a 120 mililitros normalmente se deberían eyectar 70, ¿ya? Eso es lo que ocurre cuando tenemos una fracción de eyección al 60%, ¿no? Se va a eyectar
unos 70 mililitros por 120 que tengamos. Pero si la fracción de eyección disminuye, por ejemplo, si nosotros tenemos 150, recién vamos a poder eyectar 70 mililitros, ¿no? Ha visto, hemos necesitado más cantidad para, para eyectar la misma cantidad que se debería eyectar normalmente, pero con menos cantidad, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Que de 120 hemos pasado a 150. Entonces, hemos aumentado 30 mililitros más que se están quedando en el corazón, ¿no? 30 mililitros más que se están quedando en el corazón para inyectar lo mismo, 70 mililitros. Y poco a poco la fracción de eyección en la insuficiencia cardíaca va a disminuir, ¿no? Y lo que pasa cuando disminuye es que necesitamos llenar más, va a haber más sangre residual, más sangre que se quede en el corazón para poder inyectar más sangre, y eso nos lleva a una insuficiencia cardíaca congestiva. Nos está quedando mucha sangre porque el corazón tiene que tener tanta sangre para suplir la demanda que se ahoga básicamente en sí mismo. Entonces, ya al final de la función cardíaca, cuando tenemos una insuficiencia cardíaca final, no importa cuánto llenemos, el volumen de eyección va a ser bajito, ¿no? Acá, por ejemplo, el volumen de llenado 120, pero solo podemos expulsar 50 mililitros. Ahora, vamos a tener dos tipos de disfunciones. La disfunción sistólica, causada por el inotropismo y la poscarga, o la disfunción diastólica por la precarga. La disfunción sistólica, ¿qué quiere decir? Va a haber menos contractibilidad debido a infarto, isquemia, sobrecarga, miocardiopatía dilatada, o mayor poscarga, estenosis aórtica, hipertensión arterial. En la disfunción diastólica vamos a tener un compromiso en la distensibilidad, hipertrofia ventricular, isquemia, cardiopatía, miocardiopatía o anormalidades en el llenado ventricular, estenosis mitral, mixoma auricular, taponamiento, constricción pericárdica. Básicamente, en la disfunción sistólica, el corazón no puede latir bien o late bien, pero hay algo fuera que impide que la sangre salga, ¿no? Estenosis, hipertensión. En la disfunción diastólica es que el corazón o no se distende bien o no se va a llenar bien durante la diástole. Ahora, eso nos lleva a la teoría de la insuficiencia posterior. Dependiendo de qué lado del corazón se afecte, vamos a tener sintomatología distinta. Porque si se altera, en este caso, el lado derecho, nosotros vamos a tener congestión del tejido periférico. Vamos a tener congestión del tubo digestivo, edema y ascitis, congestión hepática y signos relacionados con disfunción hepática. Pero Pablo, ¿por qué se da esto? Ventrículo derecho se llena de sangre, eso repercute ¿en quién? En la aurícula derecha. La aurícula derecha, ¿quién desemboca en la aurícula derecha? Las venas cavas, ¿no? La superior y la inferior. ¿Y con quién lleva o con quién conducen las venas cavas con el resto de órganos, ¿no? La vena cava inferior después del hígado. Entonces, si toda esta sangre se va hacia atrás, el hígado va a tener va a estar congestionado, todo este líquido va a irse a los tejidos y vamos a tener edema, ascitis, va a haber congestión en el tubo digestivo, anorexia, pérdida de peso, ¿ok? Entonces se va hacia atrás. Por el otro lado, si nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca izquierda, vamos a tener más sangre en el lado izquierdo del corazón. ¿Eso en quién va a repercutir? Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, vena pulmonar, pulmones. Eso quiere decir que vamos a tener cianosis, hipoxia, tos con esputo, la disnea nocturna paroxística, que son los pacientes que se levantan de repente en la noche porque no pueden respirar, porque el corazón, como está insuficiente, está llevando toda la sangre, todo este líquido hacia los pulmones, ¿no? Y el pulmón se está llenando de líquido. Entonces, cuando nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca izquierda, vamos a tener disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Por el otro lado, cuando tengamos una insuficiencia cardíaca posterior derecha, vamos a tener ingurgitación yugular, van a ver cómo la vena yugular se va a expandir, vamos a tener hepatomegalia, hipertensión portal y edema de miembros inferiores. ¿Ya? Eso sería todo por la clase de hoy, chicos. ¿Tienen alguna duda tal vez? ¿Algo que no les haya quedado tan claro? Muchas gracias, Pablo, por la ponencia. Ok, chicos. Si No te alguna preocupes, Juan. persona tendría alguna duda,
Puedo hacerla con total calma en el chat. Ahorita en unos momentos les voy pasando el post-test, pero ya para ir despidiendo la sesión, si alguien no tiene alguna pregunta, podríamos reaccionar ahí para tomar una última foto de la reunión. Sí, ¿Tengo que por prender mi favor. cámara, Juan? Sí, ¿no? Ah, sí, por favor. Pablo. Ok, yo también A ver, reviso. chicos. Gracias. Ok. Ahora se los paso el post-test para ya terminar con esta buena ponencia. Ok, chicos, ahí tienen el post-test. Una vez que lo completen, tanto el pretest y el post-test ya estarían ganando sus 5 puntos de intercambio. Así que muchas gracias por haber asistido a esta reunión. Eso sería todo.